a Dios. Quisiera entonces platicar con usted en esta mañana, mañana más o menos tarde, ¿verdad? Respecto a unos pensamientos que el Señor ponía en mi corazón, y le decía que regularmente cuando nosotros vamos a tener la cena del Señor, pues siempre el que la ministra, yo les he pedido que podamos exponer un rema de parte de Dios para que podamos entender el porqué. El tomar la cena del Señor no es una tradición, tampoco es un ritual que nosotros tenemos, sino es algo extraordinario el saber que el Señor nos ha permitido llegar a la mesa suya, llegar y participar de Él mismo. Porque cada vez que nosotros tomamos el pan, bebemos del vino, lo que estamos haciendo es haciéndonos parte o dejando que Él se haga parte en nosotros para nosotros tener parte en Él. Nuestra genética va siendo cambiada, nuestra vida interna por la consustanciación. Yo le decía la vez pasada que la consustanciación no es otra cosa más que el saber por la fe, que no es un pedazo de pan. Claro, el que lo toma solamente como una tradición o como pues un rito, un ritual, le va a hacer nada más beber un poco de vino y comerse un pedacito de pan, y eso es todo. Pero el que lo toma por la fe, el que le añade fe a esto, entonces va a saber que en ello va consustanciado, es decir, la sustancia del cuerpo de Cristo y la sustancia de la sangre del Señor van contenidas tanto en el pan como en el vino. Amén. Una vez que nosotros hemos entendido eso, entonces podemos empezar a caminar en la fe a través de las cosas que la palabra nos enseña. ¿Por qué digo esto? Y específicamente quiero hablar sobre la mesa del Señor. Amén. Entonces, en ello nosotros nos vamos a identificar y vamos a saber el porqué de la mesa. ¿Cuál es la sustancia, lo que contiene la mesa? Me estoy refiriendo a la mesa del Señor. Y eso nos va a llevar a tener una vida más saludable, espiritualmente hablando, cuando nos acerquemos a la mesa del Señor. Que ya no lo veamos como tan solo un ritual, que ya no lo veamos como tampoco un amuleto, porque hay quienes lo tienen como un amuleto, en el sentido que, bueno, entonces tengo algunos problemas con los hermanos durante la semana y el día domingo yo llego y me arreglo y corre y va de nuevo. Porque no se trata de eso. No se trata de que, bueno, yo puedo pecar durante la semana y entonces el domingo voy, me arreglo, lloro y me como la Santa Cena y ya, las cosas se arreglaron. Tampoco se trata de eso, porque no es así. Para nosotros, el acercarnos a la mesa implica mucho más que eso. Definitivamente hay limpieza, definitivamente hay perdón, etcétera, pero la mesa representa mucho más que eso. Y por eso nosotros debemos de hacernos dignos cada vez que llegamos a la mesa del Señor. Y yo quiero enseñarle entonces, a través de esto que el Señor ponía en mi corazón, algunas cosas, algunos misterios revelados en la mesa. ¿Por qué misterios revelados? Porque obviamente lo que el Espíritu quiere es que nosotros entendamos lo que eso significa. ¿Qué es la mesa? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué sustancias hay en ello? ¿Qué beneficios nosotros tenemos cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor? Amén. Entonces, quisiera llegar con usted primeramente a 1 Corintios, capítulo 10, verso 21. Dice la palabra del Señor: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando nosotros analizamos este pasaje, y lo voy a poner aquí para los que prefieren el inglés, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. Nosotros, hermano, no podemos sino entender a través de este pasaje que existen dos mesas en todo el universo. Existen dos mesas que fueron puestas.
la mesa del Señor, que es la principal, la mesa del Señor, que es la que se fundó o se fundamentó en el principio, o desde el principio de la creación. El Señor puso una mesa para que todos participásemos en ella. Y la otra fue la que a partir de Proverbios capítulo 9, es decir, ahí lo puede encontrar usted, en una rebelión que hubo en eternidades pasadas, hermano, se fundamentó una mesa llamada la mesa de los demonios. Así lo dice 1 Corintios 10:21. Amén. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas que tendríamos que ver, tendríamos que investigar, pero me quiero referir a la mesa. Me quiero referir a la mesa porque cuando vamos al término mesa, y eso me llamó la atención, y hoy comprendo un poquito más el por qué la mesa es tan importante para nosotros. Porque la mesa tiene misterios, la mesa tiene, hermano, para nosotros virtudes, la mesa tiene para nosotros beneficios, pero también en la mesa, hermano, se definen muchas cosas. La mesa del Señor, el venir a la mesa del Señor define nuestras vidas en muchos sentidos. Y eso es lo que quiero que hoy podamos ver. La palabra mesa viene del griego ahí, que es trápeza. Y esa palabra trápeza, oiga lo que significa. Significa una mesa o un taburete, ¿verdad? Es una mesa pequeña, como de 4 patas. Por lo general, para comer. Está hablando de mesa, cuando hablamos de mesa, está hablando también de comida, como algo figurativo. Y también, oiga esto, mostrador para dinero. Figurativamente, una oficina de un cambista que presta a intereses. Es decir, en pocas palabras, esto puede ser un banco, puede ser un convite. Banco no es esto, ¿verdad? El banco, eso que nosotros conocemos. No. Banco de banqueros, ¿verdad? Banco donde se mueve dinero. También significa un convite, es decir, un lugar a donde se llega a comer. Y por supuesto lo que significa es mesa. Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos a analizar esto, nos damos cuenta que en el libro déjeme ver aquí si lo apunté, en Mateo capítulo 6, verso 24, si alguien lo puede buscar, y Lucas 16, 13, usted y yo nos vamos a dar cuenta de qué la mesa tiene y qué se hace en la mesa. ¿Qué cosas, qué misterios tiene la mesa? ¿Por qué es tan importante la mesa para nosotros? Incluso cuando usted y yo vamos allá en el libro de Reyes, se va a dar cuenta que la mujer viuda, se recuerda, aquella mujer, no viuda, sino aquella mujer distinguida, que estaba en una parte del Medio Oriente, no recuerdo exactamente dónde estaba, dice la Biblia que ella se dio cuenta que el varón que llegaba era un varón de Dios y le dijo a su esposo que hicieran un aposento alto, que construyeran un aposento alto, y en ese aposento alto lo que pusieron fue una cama, una silla, una lámpara y una mesa. Fueron los 4 elementos que pusieron ahí. Pero interesantemente aparece ahí la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa tiene, hermano, un misterio extraordinario. La mesa tiene algo bellísimo que nosotros debemos de mantener en nuestra vida. No solo en la mesa esta que hoy tenemos delante de nosotros, que es la representación de la mesa del Señor, sino que también en nuestra mesa. Usted y yo no sé si a usted le enseñaron, ¿verdad? Cuando estaba más jovencito. Ahora ya no lo enseñan así. Ahora cada quien come donde se le da la gana en la casa, ¿verdad? Y que no debería de ser así. Pero a nosotros nos enseñaron a que la mesa era un lugar de respeto, ¿verdad? Era un lugar sagrado, le decían a uno, ¿verdad que sí? Pero tal vez tradicionalmente se decía que era un lugar sagrado. Pero yo ahora que voy a la Escritura me doy cuenta que verdaderamente la mesa es un lugar sagrado, que nosotros deberíamos de respetar, porque en la mesa se dan muchas cosas. Ahora, ¿qué cosas se dan en la mesa? Si alguien tiene los versículos que le pedí, si fuera tan amable de leerlo,
y luego vamos a ir introduciéndonos un poquito más hacia la mesa. Amén. ¿Lo tienen? Leámoslo. Lucas 16:13. Ujú. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Va. Dese cuenta que el Señor Jesús ahí estaba hablando de Él y de las riquezas, ¿verdad? No que las riquezas sean malas, porque eso ya lo hemos visto. No es que las riquezas sean malas, lo malo es cuando el amor a las riquezas o la confianza o el corazón se pone en las riquezas. Amén. Pero hoy yo veía algo más. Y es que cuando se refiere a la mesa, se está refiriendo también a un banco. La Biblia dice que nosotros debemos de atesorar en el cielo. ¿Verdad que sí? Entonces quiere decir, si yo no, tal vez abusando un poquito de mi imaginación, yo puedo decir entonces que en el cielo es una especie de banco. ¿Verdad que sí? No me mire raro, no voy a hablar de dinero, ni voy a pedir ofrenda, ni nada parecido. Yo no le tiro a eso, usted ya lo sabe. Pero es un lugar donde nosotros podemos acumular, y algunos se hicieron, así, ¿verdad? Se relajaron. No se preocupe. Nosotros, hermano, atesoramos en el cielo. Recuérdese que Apocalipsis habla y dice que todas las acciones que nosotros hacemos aquí van a seguir con nosotros. Vamos a tener recompensa por las cosas que nosotros hacemos aquí. ¿Verdad que sí? Tal vez si alguien lo busca para que no piensen que me lo saqué de la manga, ¿verdad? Entonces, dice que a nosotros nuestras obras seguirán con nosotros. Entonces, cada vez que nosotros, hermano, empezamos a hacer obras en Cristo, eso se nos va acumulando, se nos va juntando, nos lo van atesorando. Vamos haciendo un tesoro y por eso me llamó la atención. Y me llamó mucho más la atención porque cuando usted y yo leemos en un pasaje paralelo, ahora sí, a esto, nos vamos a dar cuenta que Judas llegó a la mesa donde estaba el Señor. ¿Verdad que sí? Pero ¿de dónde venía? ¿Ah? ¿De dónde venía? Dígalo fuerte, por favor, hermano. De haberlo vendido. Entonces, ¿dónde se sentó primero? Ahí lo dice, en la mesa de los demonios. Porque también las tinieblas copian todo. ¿Verdad que sí? Si estamos hablando de que hay una mesa de Dios, ahí lo dice, y una mesa de los demonios, entonces hay un banco de Dios y hay un banco de los demonios también. Lo único es que de este lado las riquezas a nosotros no nos entristecen, sino nos llevan al conocimiento o nos permiten conocer a Dios en su magnificencia, en su sostenimiento para nosotros, en el enriquecimiento del espíritu, en la fructificación del alma y en las añadiduras que Dios da consigo. Del otro lado, del lado de las tinieblas, hermano, lo que se da es el despertar codicia en el corazón del hombre. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia en la actualidad. Cuando se habla eso ya lo hemos estado hablando, pero solo lo voy a dejar hasta aquí. Cuando se habla de la mal llamada prosperidad. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta ahí. Porque lo que quiero es concentrarme en esto de la mesa. Entonces, por eso fue que el Señor Jesús, cuando llegó Judas y se sentó, el Señor ya sabía de dónde venía. Sabía que venía de la mesa de los demonios. Sabía que su corazón estaba en las riquezas de este siglo. Sabía que él había sido engañado y que entonces, aun cuando la palabra, porque Cristo mismo es la palabra, ¿verdad? Aun cuando la palabra llegaba a él continuamente, el Señor les habló por cerca de 3 años y medio, les enseñó, el verbo mismo se les reveló. La Biblia dice en Hebreos, hermano, que el Hijo llegó o vino para darnos a conocer o para darse a conocer juntamente con su Padre.
Nos vino a entregar, hermano, el misterio tan grande que es el que ahora nosotros hemos sido también hechos partícipes más bien de el ser hijos de Dios. Que Dios ahora quiere ser nuestro Padre. Y nos ha abierto la puerta para eso. El Hijo vino a darnos a conocer cómo se interpretan exactamente las Escrituras. Nos vino a enseñar a nosotros, hermano, a ser partícipes de la justicia de Dios, de sus bondades, de sus misericordias, de todo lo que usted ya sabe. Y ese Hijo de Dios, Jesucristo, es el que estaba hablándole continuamente a Judas. ¿Por qué? Porque Judas estaba dentro del equipo de los 12. Ahora, el problema es que en la actualidad todavía siguen habiendo Judas. Porque se sientan a la mesa de los demonios y después se quieren venir a sentar a la mesa del Señor. Y es lo que le estaba hablando hace un minuto. El hecho de que nosotros tenemos que entender que la mesa tenemos que respetarla, la mesa la tenemos que amar. Cuando el Señor puso la mesa, fíjese que es el único de los pasajes donde dice que Él había deseado en forma, la palabra ahí es en forma de epitomia, es decir, de una manera demasiado, ¿cómo dijéramos? Bueno, es que la palabra epitomia casi solo se utiliza en la Biblia cuando se habla de un deseo incontenible hacia lo malo. Entonces, por ejemplo, la lascivia, ¿verdad? Que serían los deseos carnales hacia lo sexual ilícito. Ahí se habla de la palabra epitomia, es decir, el deseo. Fue la única vez en la que el Señor habló como epitomia ese deseo de estar a la mesa junto con sus discípulos. En el sentido de que lo desbordaba el deseo de llegar a ese momento. No sé si me doy a entender. Lo anhelaba, pero de una manera exagerada, que llegara a ese momento. ¿Por qué? Porque a la mesa, en ese momento, ahí, a la mesa, iban a pasar muchas cosas. Y esas cosas, hermanos, son las que nosotros tenemos que anhelar también, cada vez que nos acercamos a la mesa. Entonces, indudablemente, nosotros vemos a través de la palabra que Judas dice que se sentó y el Señor empezó a hacer todo lo que tenía que hacer y dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. Y en ese momento, porque recuérdense que ahí estaba Juan, ahí estaban todos los demás, y él dice que en su espíritu entró angustia, y él dijo, porque uno de vosotros me va a entregar, o me va a traicionar. Entonces todos se quedaron así como, ¿quién de todos será, verdad? Y Pedro le hizo señas a Juan, porque Juan estaba recostado al pecho del Señor. Entonces, pregúntale quién. Y entonces el Señor le habló solamente a Juan y le dijo, al que yo moje el pan y le dé. Entonces le dio a Judas. Y dice la Biblia que una vez que se lo dio, entró detrás del bocado juntamente Satanás en él. Pero él ya se había ido a sentar a la mesa. Ya había ido a negociar a su maestro, porque nunca fue su Señor. Entonces, cuando yo veo esto, veo que en la mesa, hermano, hay definición con respecto a los Judas, con respecto a quién vamos a amar. O vamos a servir al Señor o vamos a servir a cualquiera otro. Y obviamente ahí las riquezas, ¿verdad? Pero ¿a quién amamos? ¿A quién servimos? ¿A quién queremos servir? Eso es una decisión suya. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa, debemos de hacernos dignos en todo aspecto. Y uno de los aspectos, hermano, en que mayor demanda de dignidad se tiene, es en el aspecto servirle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque mi servicio es exactamente igual a adoración. Y la adoración es exactamente igual a servicio. Cuando usted busca
se va a dar cuenta que el Señor le habla a Moisés y le dice, ve y sacas al pueblo de Egipto. Y dile a Faraón que voy a sacar al pueblo para que me sirva, para que me adore en el desierto. Para eso sacó el Señor a su pueblo. Y démonos cuenta cómo el pueblo lo primero que hizo fue ponerse a adorar a otros dioses. ¿Sabe por qué? Porque estaban acostumbrados a sentarse a la mesa de Faraón. Estaban acostumbrados a sentarse a la mesa de los demonios. Pero nosotros ahora que tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa del Señor, debemos de aprovechar la oportunidad. Debemos de entender que nuestro servicio debe de ser un servicio, hermano, a plenitud para con Dios. No se trata de hacerle un favor al pastor. Si el favor se lo hace usted a usted mismo y yo a mí mismo cuando vengo delante del Señor y a Él le sirvo. Porque en esa mesa, hermano, el Señor nos va a pasar de ser discípulos a ser sus siervos. Y de pasar a ser sus siervos a ser sus amigos. Y de pasar a ser sus amigos hasta llegar a ser hijos. ¿Sabe por qué? Porque el hijo pródigo, ¿dónde estaba? Se fue y él se sentaba a la mesa del padre. Pero prefirió irse. Salió y se fue. Fue a sentarse a otra mesa. Se fue a sentar juntamente. Dijimos que significaba también un lugar de comida, ¿verdad que sí? ¿Dónde terminó el hijo? ¿Ah? A la mesa de los cerdos, ¿verdad que sí? No comió, porque ahí se recordó que había una mesa del Padre. Y entonces se levantó, volvió en sí y dijo, yo no puedo estar a la mesa de estos cerdos. Yo voy a ir a la mesa del Padre. Ahí hay abundancia, ahí hay bendición, ahí hay todo lo que yo necesito para mi vida. Y por eso fue que regresó a la casa del Padre. Y le dieron banquete. ¿Amén? Ok, entonces, nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos al Señor, o servimos a las riquezas, al mundo, a la mesa de los demonios. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Yo no estoy queriéndolo asustar con esto, sino lo que quiero es decirle, la mesa es un lugar de definición para nuestras vidas. Cuando nos acercamos a la Santa Cena, la Santa Cena no es solamente para reconciliarnos unos con otros, porque así lo hemos tomado nada más. Y fíjese que tengo algunas mis sospechas de que la mesa no es para reconciliarse, sino son las ofrendas. Pero esas son sospechas mías, nada más. Yo creo que la mesa es para participar en definición de nuestra vida. Uno, eso sí, porque aquí está muy claro. Pero sigamos viendo qué otras cosas tiene la mesa. Mire, vayamos, por favor. Génesis capítulo 43, verso 34. Él les llevó porciones de su propia mesa. Este es el pasaje donde José, ¿verdad? Que en su raíz es exactamente y en su figura es exactamente Cristo Jesús. La palabra Jesús y la palabra José, o es el nombre, tienen la misma raíz. Entonces José es la representación de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, José, usted sabe que lo vendieron, fue llevado a Egipto, lo mismo que pasó con el Señor Jesús. Pero cuando llegó el momento, llevó más bien a sus hermanos. Usted recordará que hubo una gran hambre y los hermanos empezaron a buscar, pero José era ya prácticamente el segundo en todo Egipto, en toda la tierra conocida, y el Señor le había dado sabiduría para poder almacenar, y de pronto llegan sus hermanos, los reconoce, los ve y les empieza a hacer algunas pruebas, ¿verdad? Los empieza a probar, pero al final de todo los lleva a su mesa. Y estando ahí en la mesa, Él les llevó porciones de su propia mesa. Y les estaba dando
los servidores, ¿verdad? Les empezaron a dar a ellos, les empezaron a servir. Pero dice, la porción de Benjamín, que era el único hermano de José de padre y madre. Todos los demás eran solo de su papá. Benjamín era 5 veces mayor la porción que le daban a Benjamín. 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues tiene mucho que ver. Ahí está en inglés para que usted lo lea. Y yo quiero leerle lo siguiente. Le da a Benjamín una porción 5 veces mayor, porque esto lo que estaba para los que no quieren aún creer en los 5 ministerios, ¿verdad? Y la efectividad de los mismos y la necesidad de los mismos para la administración de nuestra vida. En la mesa de José, que es la mesa de Jesús, hermano, el Señor, en este caso José, ¿sabe qué hizo? Destinó 5 porciones para su hermano Benjamín. Y esas 5 porciones lo que significa es las 5 ministraciones de las unciones que el Señor mismo estableció en el capítulo 4 y verso número 11 en adelante del libro de Efesios. Si quiere lo buscamos, por favor, para que nos demos cuenta. ¿Por qué le digo esto? Porque en esa mesa, estando ahí Benjamín al principio no iba a llamarse Benjamín, que es hijo de mi diestra o hijo de mi derecha, sino que Benjamín se iba a llamar ¿cómo? Benoni, que significa hijo de mi siniestra o de mi izquierda. Amén. Así lo había bautizado su mamá, que se murió en el momento en el que Benjamín nació. Ahora, Benjamín era el único, como le digo, que era hermano de padre y de madre para José. Lo dejó seguramente pequeño y él pues lo que quería era verlo. Cuando lo vio, dice la Biblia que se fue y lloró. Dice que todo Egipto escuchó el llanto de él, porque lo vio nuevamente, vio que ahí estaba. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo fue que le dio 5 porciones. Le dio los 5 ministerios. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:11. ¿Alguien lo tiene, por favor, que lo pueda leer? Ahí rapidito. ¿Sí lo tiene? Sí, amén. Leámoslo, pues. Y él mismo dio a unos apóstoles. Perdona. Y él mismo. ¿Ok? Hablando del Señor. Sí, amén. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Ok, entonces, él mismo constituyó, él mismo puso, él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el ser evangelistas y a otros el ser pastores y maestros. Pero ¿cuál era por qué lo instituyó así el Señor? ¿Por qué lo puso así el Señor Jesús? ¿Sabe por qué? Porque estos 5 iban a ministrar la mesa. No estoy hablando de hombres, estoy hablando de ministerios. ¿Amén? Porque entiendo que dentro de los ministerios también hay, que se le dan a los ministros, a hombres, también han fallado y se han desviado. Yo estoy hablando del ministerio en sí mismo. Entonces, hermano, lo que nosotros necesitamos en la mesa es la administración de esos 5 ministerios. Y esos 5 ministerios, entonces, la función dentro de la mesa, ¿qué nos dan como beneficio a nosotros? Pues lo siguiente, escuche esto. Número 1, el que el mayor nos bendijo a nosotros. Hebreos capítulo 7 habla y dice que cuando Melquisedec, ¿cuántos saben quién es Melquisedec o de qué se habla cuando se habla de Melquisedec? Yo creo que todos los que han estado, porque hemos recibido ya, acaba de pasar ese tema, ¿verdad? Ok, entonces dice la Biblia en Hebreos 7 que el mayor es el que bendice al menor. José bendiciendo a su hermano Benjamín, el menor. Él era mayor. Amén. Ok, ¿con qué lo bendijo?
5 porciones. ¿Con qué nos bendijo Cristo? Con 5 ministerios. ¿En dónde? En la mesa. Aquí está bien, en la mesa. Entonces, cuando nos acercamos a la mesa, lo que nosotros recibimos es la ministración, el poder escuchar la ministración, el poder recibir la ministración de los 5 ministerios. Yo puedo deducir entonces que los lugares donde no se reciben los 5 ministerios, a causa obviamente también de que han habido ministros a los que se les ha delegado ministerio y han desvirtuado con sus actitudes las verdades del ministerio, ¿verdad? Ese es el problema, no es el ministerio. Es la gente que ha desvirtuado con sus actitudes, con su mala manera de proceder, el decir, porque ahora cualquiera se enjabona diciendo, hermano, que es profeta, es apóstol, es pastor, es maestro, es evangelista, y realmente sus actitudes distan de lo que verdaderamente el ministerio es. Amén. Y que el Señor nos ayude para que Él nos guarde, ¿verdad? Amén. No es porque yo sea San Willy ni nada parecido. No. Estoy diciendo de que todos tenemos pies de barro, pero que debemos de cuidarnos. Debemos de buscar que Él nos ministre a nosotros también. Entonces, a la mesa, cuando nos acercamos a la mesa. Le decía que puedo deducir que aquellos que rechazan los 5 ministerios es porque no tienen la comunión a la mesa continuamente. Es decir, la celebración de la mesa, la celebración de la Santa Cena, como nosotros le llamamos, hermano, que aunque en inglés ya le he dicho, me gusta muchísimo, ¿verdad? Que es la Holy Communion, ¿verdad? Es la comunión santa. Para nosotros, ahí, o para esas personas, lo han de tener muy espaciadamente. Pero esa es una deducción muy mía. No la tome en cuenta, si usted no quiere. A lo que voy es a que nosotros, si nos acercamos a la mesa nos permite recibir la administración de los 5 ministerios. Y entonces, una vez que nosotros recibimos la administración de los 5 ministerios, oiga lo que dice en Efesios 4, ahí lo puede ir usted leyendo. Y Él dio a algunos, dice, el ser, aquí lo voy a poner en inglés para que, si usted lo quiere ver nuevamente. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga, ¿cuál es la finalidad? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos a la mesa, hermano, ¿qué recibimos? No. Bueno, sí, pero no. ¿Qué recibimos? Recibimos la capacidad de recibir los 5 ministerios y con ellos la capacitación. No sé si me doy a entender. Amén. No es que recibamos la capacitación, recibimos la capacidad. Se despierta en nosotros la capacidad de poder recibir la administración de los 5 ministerios, que es muy diferente. ¿Sí me doy a entender? Mire, por ejemplo, si usted va a ir a un curso, présteme un celular, por favor. A ver, préstame tu celular. Usted va a ir a un curso, digamos Katy va a ir a un curso de cómo se maneja un celular. Y ella va a recibir, ahí le van a enseñar cómo se maneja las aplicaciones y todo lo que tal vez no sabemos, ¿verdad? Bueno, la mayoría ya lo sabe o se pone a investigar. Pero va a haber un curso que la va a capacitar para poder manejar bien, para sacarle jugo, como se dice, a su dispositivo. ¿Qué es lo que necesita? No. Necesita un celular. Eso es lo que necesita para ir a ser capacitada. Si no tiene el celular, ¿cómo la capacitan? Préstame otra vez tu celular. Esto es entonces cuando nos acercamos a la mesa. Como que nos están dando lo que nosotros necesitamos, la capacidad de poder recibir algo que nos va a hacer capacitarnos.
¿Sí me doy a entender? Lo que va a recibir usted pues es el celular de parte de Dios para capacitarse en los 5 ministerios, para que los 5 ministerios lo capaciten, para recibir la palabra. Amén. Entonces, esas son las porciones que el Señor nos da. El beneficio es para nosotros el que podamos, hermano, recibir cómo capacitarnos. Entonces, una vez que nosotros llegamos a recibir la capacitación, viene sobre nosotros el desarrollo de la obra. Si no, no podemos desarrollarnos. Hay gente que no quiere recibir no va a poder recibir al ministro, no va a poder recibir, el ministerio, ¿verdad? Y obviamente, pues el ministro, ¿va? No va a poder recibir la administración ministerial. ¿Por qué causa? Porque cuando se acerca a la mesa, lo único que va a recibir es un pedazo de pan y un poco de vino. No lo que va ahí consustanciado por la fe. Dice la Biblia que aquellos hombres, hablando del pueblo de Israel, no recibieron las promesas. ¿Sabe por qué? Porque no le pusieron fe a lo que se les dio. Entonces, ¿sabe por qué? Porque ellos habían estado sentados por mucho tiempo a la mesa de Faraón. Y en la mesa de Faraón, ¿sabe qué aprendieron ellos? La administración de Faraón. Aprendieron a mentir, por ejemplo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando ellos salieron, dijeron, ¿para qué nos trajiste, Moisés? Aquí, mira, no hay nada. Nosotros allá comíamos bien. Nosotros allá de gratis recibíamos el alimento. Y cuando uno lo lee, se queda así, mira. ¿Cómo así de gratis? ¿Y no eran esclavos, pues? ¿Y no todo el día los mantenían haciendo ladrillos? ¿Y no dice que estaban bajo el dominio de Faraón? Entonces, ¿cómo se animaban a decir que era gratis? ¿Cómo podían decir ellos que estaban recibiendo un alimento mejor si el alimento que les estaban dando aquí era un alimento de ángeles? Era un alimento de arriba. Y el alimento que ellos tenían aquí eran puerros, pepinos, ajos, cebollas, el cantaloupe, ¿cómo se llama? El melón. Hermano, eran cosas terrenas. El hermano Alex decía algo muy cierto. Lo que ofreció Caín no es que fuera malo, sino que era terreno. Era algo que Dios no había predeterminado. La capacitación había sido, ustedes me van a traer lo más grueso de los animales. No dijo de las verduras. Porque no se había acercado a la mesa de Dios aquel hombre, sino se acercó seguramente a la mesa de los demonios. Por eso no siguió instrucciones, no se dejó capacitar. ¿Sí me doy a entender? Entonces nosotros, a fin de que podamos, aquí dice, mire, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué le digo esto también? Porque el Señor si alguien me puede buscar por favor capítulo 13 del libro de Juan, usted se va a dar cuenta ahí que el Señor les habla y les dice a ellos, a sus discípulos alrededor, una vez que Judas ya se había ido, porque ese nunca recibió la capacitación, pero cuando Judas ya se había ido les dijo, ustedes que me llaman maestro y señor, dicen bien, pero yo el Señor y maestro. Ahí hay una gran diferencia. ¿Verdad que sí? Decir maestro y señor no es lo mismo que decir señor y maestro. Y mucho menos es lo mismo el recibirlo como señor y maestro que como maestro y señor. Judas lo recibió como maestro y le llamaba señor, pero nunca lo recibió como tal. Cuando el Señor llega al momento de la mesa, lo que hace es que les da por el Espíritu el poder recibirlo como Señor y como Maestro. Porque entonces cuando Él les dice, uno de vosotros me va a entregar, ya no dijeron, seré yo Maestro, sino empezaron a decir ellos mismos, seré yo Señor. Entonces les dieron como el instrumento, les dieron el celular que captó la capacitación que el Señor les iba a dar. ¿Qué capacitación? El que entendieran que Él era su Señor
y no solamente su maestro. ¿Sí me doy a entender? Ahí está, ¿alguien lo tiene? Leámoslo, por favor. Amén. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ok, entonces ahí nosotros nos damos cuenta de otra parte de la mesa. Pero voy a ir despacio, regresemos un poquito. Sigo aquí, en Efesios 4:12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, hermano, ¿cómo edificamos nosotros el cuerpo de Cristo? Hello. ¿Cómo edificamos el cuerpo de Cristo? Dígame algún ejemplo que se le venga ahorita a mente. Yo estoy seguro que usted lo sabe. ¿Ah? Bueno, sí. Pero le voy a decir mejor, como no es adivinanza, ¿va? Y usted ahorita no se recuerda de todo lo que hemos enseñado. Hermano, los dones que Dios ha puesto en usted son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por ejemplo, el hecho de decir, empezar a recibir una profecía y de decir, no, esta profecía no la voy a dar porque esta la deberían de oír miles. No los 50 pelones que están aquí, o peludos. Como el que se para aquí y pueda decir, no, este mensaje sí, lo debería de predicar en un estadio, no aquí. Entonces mejor no se los doy. Les voy a dar otra cosa. ¿Sabe qué es eso? Es no estar edificando el cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué? Por la falta de llegar y sentarme a la mesa y ver mi condición. La condición en la que Él es no solamente mi maestro, que me está enseñando la palabra, sino que ahora me da una orden y es Señor para mí, que es lo primero que debería de ser. Y me dice, este es el mensaje que yo quiero que des hoy. ¿Qué debo de hacer? Si yo a la manera de Judas, lo que hago es decir, no porque tú solo eres mi maestro, porque Judas así dijo, ¿seré yo maestro? Le dijo. O sea, que nunca lo reconoció. No llegó la habilidad, no llegó la capacidad de poder recibir el señorío de Cristo. Entonces, si yo lo hago así, no estoy edificando al cuerpo de Cristo, porque los dones fueron para la edificación del cuerpo de Cristo. No sé si me estoy dando a entender con lo que le digo. Entonces, si usted tiene de parte de Dios dones del Espíritu y usted no los pone por obra porque usted empieza a decir, no, aquí no, ¿para qué? ¿Para qué voy a profetizar aquí? ¿Para qué voy a servir aquí? Este no es el lugar, no, yo quiero allá con el hermano Germán. Pues, vaya. No lo estoy echando, solo le estoy diciendo nada más, le estoy poniendo un ejemplo. El menosprecio que se hace al señorío de Cristo. Por eso dice ahí, el que se sienta a la mesa de los demonios va a terminar menospreciando la mesa de Dios. No podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Te apegarás a uno y menospreciarás al otro. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces, hermano, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, cuando nosotros venimos delante del Señor y tomamos esa capacidad de Dios en nuestra vida a través de lo que la comunión hace, entonces es cuando nosotros podemos recibir el señorío del Señor sobre nuestras vidas. Y es cuando nosotros podemos edificar dentro de la iglesia, con lo que tenemos. Tal vez ustedes es muy pilas en algunas cosas, tiene capacidad, porque las capacidades no solamente se refiere a los dones espirituales, porque hay capacidades también que, claro, vienen de Dios, por supuesto, pero que se palpan. Digamos ahí, si alguien me puede buscar, me parece que es Corintios 12, donde dice que hay también, digamos, el que preside, dice, con solicitud, el que reparte con liberalidad.
Esos también son dones. Son dones de ayuda, no son dones primarios, son dones secundarios. Entonces, digamos, alguien puede ser un muy buen administrador de las cosas. Alguien puede ser tiene mucha habilidad para, qué sé yo, ordenar, ¿verdad? Para dirigir. Pero si dentro del lugar donde usted está, usted dice, "Oh, no, aquí no. Yo no me voy a meter, yo no voy a hacer nada aquí porque, en primer lugar, no quiero problemas". Esa es la excusa para no edificar. Problemas siempre van a haber en todos lados, ¿o no? No, hermano, es que lo que pasa es que yo soy muy sacado de problemas. Entonces usted está muerto. Porque el único que no tiene problemas es el que está en el cementerio. Ese no se mete a problemas con nadie, ¿verdad? Pero usted que tiene capacidades de Dios, lo que tiene que hacer es ponerlas por obra. Si ¿para cuántos Él es su Señor? Levánteme su mano, ¿para cuántos es su Señor? Si es su Señor, entonces cuando el Señor le esté pidiendo edificar a la iglesia, hágalo, hagámoslo. Es que me cuesta, hermano, me cuesta servir, tal vez usted tiene bonitos dones. Leámoslo, por favor. Amén. Es Romanos 12:6. Uh-huh. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, Uh-huh. o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces son dones de parte de Dios, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿y los echamos a andar? Saber, va. Eso ya no es cuestión mía, eso es cuestión. Se acerca usted a la mesa del Señor, el Señor le va a decir, porque yo, el Señor y Maestro. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar. ¿Se da cuenta de lo que hace la mesa? La mesa en nosotros nos da la capacidad de recibir capacitación, a fin de que podamos nosotros edificar, servir, presidir, enseñar, etcétera. Luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la mesa? Unidad, llegar a la unidad. Recibimos la capacidad para poder llegar a la unidad, para ser capacitados en armar o en ser uno solo. Usted y yo hemos sido llamados para que nos mantengamos juntos, no para sembrar cizaña entre uno y otro. Esa es la séptima de las 7 cosas, dice la palabra, que el Señor abomina, aborrece y la aborrece más que todas las otras 6. Busquémoslo en Proverbios, solo para tenerlo en cuenta. Él aborrece el que un hermano ponga discordia entre otro, entre dos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos llamó a unidad. Esa fue la oración de Jesús antes de irse. Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, estos también sean uno con nosotros, para que el mundo sepa que yo fui enviado por ti. ¿Sí me va a entender? ¿Qué busca el Señor entonces? Que nos mantengamos unidos. Y yo entiendo que es difícil, pero nosotros hemos sido llamados. Cuando vamos a la mesa, nos dan la capacidad de poder atender y entender cómo ser nosotros unidos, cómo ser uno nosotros, cómo mantenernos uno nosotros. ¿A usted le gustaría estar en unidad con todos los hermanos? Óigame bien, no estoy diciendo que estemos con el mismo pensamiento, sino que nosotros estemos, hermano, con el mismo anhelo, con el mismo deseo, porque dice que estaban unánimes allá en el aposento alto. Cuando ya después de que eran como 500 los que habían y se fueron dispersando hasta llegar a 120, esos 120 estaban unánimes, es decir, en una misma alma, esperando lo que el Señor les había dicho. Vendrá sobre ustedes el poder, el Espíritu Santo, y entonces van a poder salir a predicar.
Cuando nosotros estamos en unidad, cuando tenemos el mismo deseo, entonces es cuando nosotros podemos decir que estamos en unidad o que estamos avanzando en la unidad. Leámoslo, por favor. Ya voy a ir culminando. Amén. Es Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Va. De todas son feas, ¿va? Pero la que más aborrece el Señor es el que ponga uno discordia entre los hermanos. Entonces, pues, ¿sabe por qué? Porque Él es uno. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Uno es. Aunque es Padre, aunque es Hijo y aunque es Espíritu Santo, pero uno es. Amén. Aunque somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. A eso nos han llamado. Amén. Y eso se aprende en la mesa, a través de las porciones que le dieron a Benjamín. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, cuando ya no soportemos. Soportar no significa, hay que aguantar a este hermano. No. Soportar es, hay que ayudarle a que se levante, a que crezca, a que siga adelante, a que no se caiga, a que si se cayó, pues hay que levantarlo en el nombre de Jesús. ¿Sí me voy a entender con eso? La madurez, hermano, es en el momento en el que usted ya puede, ya tiene aquello de que no me saludaron. No importa, yo voy y saludo. Porque el inmaduro es aquel que, es que lo que pasa es que ya no voy a volver a ir a esa iglesia, porque en esa iglesia no hay amor. Todo el mundo se agarra de eso. ¿Verdad? En esa iglesia no hay amor. Porque no lo saludaron, porque no le dieron la bienvenida. Bienvenidos los hermanos, ¿verdad? Que ya les dieron la bienvenida. Pero, hermano, la madurez es cuando nosotros podemos soportar a los demás. Cuando podemos ser, mire, un soporte. Es decir, párate aquí en mi hombro. Si estás caído, a ver, venite, yo te levanto. Vamos hacia adelante. Es que ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Que ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Vámonos. Es que me siento caído. Pues no importa. Ahorita vemos cómo te levantamos. Aunque sea así como que seas trapo, pero te ponemos de pie. Algo tiene que pasar en tu vida. Dios va a hacer algo para ti. Toda esa capacitación nos la da la mesa a nosotros. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí. Hay mucho más que hablar de la mesa, pero voy a dejarlo ahí. ¿Sabe por qué? Bueno, tal vez me da tentación. Solo se lo voy a leer nada más porque después lo voy a desarrollar. Solo para que le quede aquí. Y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Eso lo vamos a ver otro día. Oye, porque tengo que hablar de la mesa, de los panes, de la proposición que estaban. En algunas versiones dice proposición, en esta versión dice de la presencia del Señor. Amén. Así que si quiere venir el viernes, ahí lo espero. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Y mi deseo es que nosotros podamos orar delante del Señor y decirle, yo me quiero acercar a tu mesa. Con este propósito, con este fin. No solamente para llegar y, bueno, hoy hay Santa Cena, vamos pues porque hay Santa Cena. No. No ese es el propósito. El propósito no es venir y comer un pedacito de pan y beber una copa de vino. No es eso. El propósito de acercarme a la mesa es todo esto que hemos hablado. Pero a esto hay que ponerle fe. A esto tenemos que ponerle fe. Amén. Para no tomar nosotros el mal ejemplo de Israel, sino que nosotros podamos tomar ese camino de mal ejemplo para nosotros ponernos en el buen camino del buen ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Y no ser rebeldes ante su llamado y ante lo que Él nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor bendito, estamos delante de ti, de tu presencia, para darte gracias, para bendecirte, Señor, para suplicarte que cada vez que nosotros lleguemos a la mesa delante de ti, Señor, podamos nosotros, Señor,
recibir la capacidad a fin de ser capacitados. Para poder recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. La enseñanza, Señor amado. A fin de que podamos servirte porque tú eres Señor y Maestro para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego que esta palabra llegue al corazón de cada uno. Pueda ser administrada y ministrada por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nuestro mayor anhelo, Señor, sea servirte, darte la gloria y la honra por todas las cosas extraordinarias que tú nos has dado. No permitas que nos sentemos a la mesa de los demonios, la cual no deseamos, Señor. Solo queremos estar a tu mesa. Solo queremos sentarnos a tu mesa, a la mesa del Rey, en el nombre de Jesús, donde nuestro perfume, Señor, pueda sentirse. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor amado, gracias, en el nombre de Jesús. Cantamos un canto.